Hola a todos, soy Nagano-chan y hoy os traigo un vídeo súper especial para mí. Llevo todo el año trabajando en él y espero que lo disfrutéis tanto como yo he disfrutado haciéndolo. De verdad, tiene un lugar muy especial en mi corazón este vídeo, porque hoy juntamos dos de mis grandes pasiones, Detective Conan y el análisis literario. Y vamos a descubrir, analizar y comentar algunos de los tropos más comunes en la literatura y la ficción en general, y ver hasta qué punto estos se encuentran o no en Detective Conan. En el vídeo de hoy vamos a tratar tres de los más grandes clichés de la historia: el Gary Stu, la Manic Pixie Dream Girl y la mujer en la nevera. Quiero aclarar que no partimos de la premisa de que la serie tiene estos clichés. Simplemente vamos a explicar el cliché, conocerlo un poco, ver de dónde viene, cómo ha evolucionado, comentar ejemplos y analizar si está o no está presente en Detective Conan o de qué forma podría estarlo. No es una iniciativa para criticar Detective Conan, sino una forma de conocer más acerca de los recursos que se utilizan y se han utilizado siempre en la creación de historias, así como una forma de plantearnos preguntas sobre esta serie que tanto amamos y llevar su reflexión un paso más allá. Dicho todo esto, empezamos. El término Mary Sue fue tomado de un personaje creado en 1973 por Paula Smith para una historia satírica de Star Trek titulada Un cuento Trekkie. El personaje era una teniente de 15 años, la más joven de la flota, capaz de todo, que resolvía todos los problemas y que conquistaba a todos con su encanto y habilidades. Una caricatura idealizada e irreal basada en los fanfics que se escribían en el momento, donde los adolescentes creaban personajes para introducirse a sí mismos en su historia favorita, convirtiéndose en los héroes de esta. Mary Sue es un apodo dado a un personaje ficticio tan perfectamente competente que parece inverosímil, incluso en el contexto de un argumento ficticio. Normalmente, Mary Sue suele ser una versión altamente idealizada del alter ego del autor o del lector. Suelen ser personajes prácticamente sin defectos, cuyos aspectos positivos superan todo su rol en la historia y lo terminan volviendo unidimensional. Normalmente suele ser una persona joven, de bajo rango, que soluciona una situación complicada con habilidades inverosímiles. Y esto es ya un apunte personal. No se trata solo de que el personaje sea perfecto, es el personaje perfecto que cae bien a todo el mundo. Para mí un indicativo enorme de si estás construyendo un personaje real o no es, más allá de villanos y antagonistas, no puedes caerle bien a todo el mundo. Cuando me ponen a un personaje que al final todo el mundo admira y todo el mundo quiere y todo el mundo besa el suelo que pisa, es como, ahí están las red flags. Que obviamente tú puedes tener un prota que sea bueno y que la gente le quiera y que caiga bien, pero que todos, absolutamente todos los personajes de tu obra o le adoran o le odian porque son los malos, sospechoso. Tiene que haber algo de crítica. Nadie es perfecto, y si todos los personajes ven a alguno perfecto, hay algo ahí raro. Para poder hacer un análisis completo, estos son los rasgos comunes de este cliché que vamos a tener en cuenta. Como hemos dicho, se trata de un personaje joven, tiene una personalidad poco definida, unidimensional. Para mí, esto es la expresión de las emociones. Si el personaje no puede transmitirme a mí, espectador, lo que piensa y siente, no está bien hecho. Lo que haga con los demás personajes es otro tema, pero el espectador tiene que ver. Y como personaje bien construido, pues tiene que tener un rango de emociones, no puede quedarse en una única emoción. Y ese rango de emociones es lo que tengo que ver. También cuenta con un poder extraordinario superior al resto, algún talento llamativo, es un experto instantáneo cuando la trama lo requiere, no tiene demasiados defectos y si los tiene no serán apreciados como defectos, todo el mundo se enamora de él, tienen un pasado trágico para ganarse la simpatía de los demás, los personajes solamente cambian por su intervención, sin él no son funcionales, o bien porque estamos nerfeando a los malos, o hay evangelizaciones, ese tipo de cambios. Y ya por último, otra cosa a tener en cuenta es que suelen tener un linaje raro o especial.
Investigando, la verdad es que me planteo qué personaje no es un Gary Stu o una Mary Sue. La lista llega a ser interminable. Desde películas, tienes a Rey de Star Wars, Harry Potter, Capitana Marvel, Toretto de Fast and Furious, en series, La Nieve, cómics, con Batman, y el anime está lleno, eso lo sabemos. Creo que uno de los mayores ejemplos de Gary Stu que encontramos en este último y más representativo, creo que es el que siempre se suele poner de ejemplo a la hora de hablar de este cliché, es Kirito, protagonista de Sword Art Online. Si queréis más ejemplos o profundizar un poco más en este tema, os voy a dejar un vídeo en la descripción que la verdad es que lo explica bastante bien y pone muchísimos ejemplos. Como tal, el cliché no ha sufrido una evolución per se, como vamos a ver con los otros dos ejemplos. Desde el nacimiento del término, primero el femenino y posteriormente el masculino, estos personajes apenas han sufrido variaciones, tanto en la creación como en la percepción de ellos. Sí encontramos varios artículos hablando sobre el tema, pero suelen ser más bien para criticar o defender si X personaje es o no es una Mary Sue o un Gary Stu, más que una crítica al propio concepto. En los 90 se achacó a este término la dificultad que tenían algunos autores y autoras de crear personajes femeninos, pues alegaban que siempre les salían muy Mary Sue. Esto lo comenta Camille Bacon Smith en su libro Enterprising Women, os lo voy a dejar también, todo está en la descripción. Y la verdad es que estos comentarios no se han quedado demasiado desfasados, pues aún hoy seguimos debatiendo si cada nuevo personaje que aparece en una serie, película o anime entra o no dentro de este cliché. Vale, entramos en el plato fuerte. ¿Qué ejemplos encontramos en Detective Conan del cliché del Gary Stu o Mary Sue? Este es el término más sencillo de analizar, por lo que vamos a usar una dinámica diferente del de las otras dos. Vamos a ir haciendo un check de las características que hemos visto antes y comprobar cuántas tiene nuestro personaje. Ahora, ¿qué personajes vamos a comprobar? He querido coger personajes que sean lo suficientemente grandes y relevantes como para que pueda afectar, es decir, si tenemos un Gary Stu que sale 5 capítulos, pues tampoco lo he contado demasiado porque hay gente que sale mucho más, que tiene las mismas características. Y en un principio iba a coger solamente a la tríada capitolina, Shinichi, Akai y Amuro, porque hay mucho que comentar de ellos, pero con esto de que al final un Gary Stu viene de la Mary Sue y los personajes femeninos y demás, me puse a pensar y he querido meter también a Ran y a Shiho. Así que vamos a ir punto por punto. El primero que hemos comentado de la lista es pues, que se trata de un personaje joven, normalmente de bajo rango. Aquí Shinichi obviamente lo cumple, igual que Ran y que Shiho, especialmente Shinichi y Shiho, que son gente súper joven y están dirigiendo equipos de gente muy adulta y con un rango que debería ser bastante superior a ellos. Ran al final pues es un personaje joven, no está al mando de ningún adulto, pero bueno, el joven yo lo pongo. Y ahora, Akai y Amuro. Técnicamente no son personajes jóvenes, están ya los dos en los 30, lo siento mis gente de los 30, pero eso ya no es juventud entendida en un shonen, pero sí que es verdad que podría debatirse porque, por ejemplo, Amuro tiene subordinados que son mayores en edad que él, Kazami, y lo mismo pasa un poco con Akai, que aunque pues su jefe es James, pero Akai es el jefe del FBI, eso lo sabemos todos ya. Entonces ahí tengo mis dudas, pero yo no los pondría. Personalidad poco definida, aquí creo que no entrarían. Aunque sí que es verdad que no tienen la construcción psicológica y de personaje que tienen personajes como por ejemplo los de Monster. Detective Conan no es Monster, pero para lo que es este shonen específico, todos los personajes tienen su personalidad clara, será más o menos extensa, pero la tienen. Quizás el que más flojea podría ser Akai, yo ya he hablado de este señor, pero ahí estaría. Vale, ahora vamos a 3 campos que igual antes no lo explicaba en profundidad porque lo quería explicar aquí con ejemplos, que son el superpoder, el talento y el ser experto. Y quizás no se ve muy bien la diferencia entre el superpoder y el talento, pero ahora con los ejemplos se va a ver clarísimo. Shinichi. Superpoder, deducción. El superpoder es como su habilidad característica en la serie y Shinichi es el superpoder de la deducción.
es el más inteligente, es el que nunca se equivoca con las deducciones. La única persona que yo he visto que se pone por delante de Shinichi en una deducción es Yusaku, y si acaso, de vez en cuando alguna vez Bermú le ha colado alguna, pero ya. Y en talento, por ejemplo, no tiene tampoco nada así demasiado destacado, quizás el fútbol, podría ser, pero creo que se ve. Donde lo vais a ver súper bien ahora es con Akai y Amuro. Akai tiene un superpoder, pero no tiene talento. Eso ha sonado mal, me explico. Akai es el francotirador. Akai, su marca personal, su superpoder, es lo del francotirador. A este señor le das un rifle y te hace lo que él quiera. Pero no tiene un talento especial, una habilidad especial como propia suya personal. Como por ejemplo si pasa con Amuro. Amuro no tiene un superpoder, pero tiene muchos talentos. Que si lo de cocinar, que si lo de la guitarra, que si es super pro con el tenis, que si todas estas cosas. Espero que se vea bien la diferencia entre uno y otro. Y luego con Ran y con Shijo, pues diría que las dos tienen su superpoder, por decirlo de alguna manera. Ran tiene el karate y Shijo pues es una niña prodigio. Lo de Shijo creo que es más superpoder que lo de Ran. Podríamos ponerlo de Ran en talento más que en superpoder, pero es como muy distintivo lo de Ran con el karate, por eso lo he metido ahí. Y en cuanto a talentos, pues tampoco las hemos visto que tengan ninguna habilidad así más especial, aparte de su superpoder. El experto. El experto es, en el caso de Shinichi, el meme de Hawái. Es literalmente, adquiero una habilidad que nadie sabía que tenía, ni siquiera el espectador, porque en este momento de la trama hace falta. Akai, por ejemplo, no diría que lo tiene. Amuro 100% sí, o sea, sobre todo en las películas. Amuro y Conan en las películas es habilidad de turno que necesitamos, se tiene. Y el mejor ejemplo es en la película 25 con el ruso. Yo eso no lo supero. Con Ran y con Shijo, por ejemplo, diría que no destaca nada en especial. Sí tienen sus momentos, sobre todo Shijo, pero no es tan descarado como con los otros dos. Vale, ahora con el tema de defectos. Shinichi, sí y no. Es decir, tenemos el gag cómico de lo de cantar, que es su defecto. El defecto de Shinichi es que no sabe cantar, pero no se ve como un defecto, es un gag cómico, es algo para hacernos gracia, es algo para generar comedia, no es algo que realmente sea un defecto per se. Y los poquitos defectos que podía tener de carácter, pues que era más creído, se lo quitan en el capítulo 1, o sea que pocos defectos, quizás lo de los celos, pero es que no se ve, no es algo que tú digas este personaje tiene estos defectos, como por ejemplo, Heiji, sabemos que Heiji es muy impulsivo, es un defecto que él tiene, porque la impulsividad puede llegar a ser un defecto cuando es de esa manera, es un defecto que tiene, que a veces le ayuda, que a veces le sale mal, y es algo que forma parte de su personaje, que siempre está y que sabemos que él tiene. Eso con Shinichi no lo tenemos, a mí no se me ocurren por lo menos defectos. Luego, Akai y Amuro, pues a estos dos les pasa un poco lo mismo, y es que los defectos que puedan tener de carácter, pues que yo qué sé, Amuro se deja llevar mucho por sus emociones, o Akai se me ocurren varios defectos, pero como hemos comentado también, no se ven como defectos. Los personajes y mucha gente del fandom no los ve como defectos, no se nota, no se aprecian. Pues Akai puede ser la persona más cerrada emocionalmente de la serie, pero nadie se lo comenta ni se lo critica ni le llamará nunca la atención y será visto como algo además positivo. Ese es el tema de los defectos en los Gary Stu Merisu. Y aquí los chavales lo cumplen los tres. Y las chavalas también, porque la verdad es que no se me ocurren defectos para ninguno. Sí es verdad que Shijo pues ha tenido mucha más evolución, algo que ha pasado también con Shinichi. Y Ran tiene alguno, pues no sé, podríamos decir la falta de orientación, el miedo a los fantasmas, pero esto más algo para hacerla parecer algo más cómico y mira la que mona que es ella que no se orienta o mira la que mona que le da miedo a los fantasmas. Es más en esa línea los efectos que tiene. Y con Ran y Shinichi, como decía también antes, está lo de los celos. Con Ran se podría argumentar quizás pues la inseguridad que tiene, pero es que tampoco lo vemos y tampoco se lo señala, no es un defecto que tenga el personaje. De nuevo, es que el mejor ejemplo es lo de Heiji y la impulsividad. Eso es un personaje con un defecto. No veo el equivalente de la impulsividad en estos personajes. Si lo encontráis, dejármelo en los comentarios porque yo no lo he encontrado. Ahora, el momento harem. Todos los personajes se enamoran de el Gary Stu Merisu de turno. Y aquí
tengo que decir que a excepción de Shiho, todos los demás lo cumplen. Shinichi quizás el que menos, sí tiene sus momentos de celos, pero es un poco más la comedia, lo de que niña que aparece, niña que le mola a Conan, no es tanto eso. Akai también, es el que más parejas he visto que tiene en la serie. Amuro tiene sus momentos de fans, o sea, los fans del Poirot pues besan el suelo que pisa, y Ran literalmente todo el mundo la ama, o sea, es un gag cómico, sí, pero todos están detrás de ella, todo el mundo quiere a Ran, entendible. También por otro lado. Pasado trágico. Aquí se salva el sin Ran. Shinichi no tiene un pasado trágico, gente. Ran, podría decirse lo de los padres quizás, pero es que comparado con los pasados trágicos de los otros personajes, esto no es un pasado trágico. Akai sí tiene su pasado trágico, tenemos todo el dramita de Tsutomu y luego todo el dramita de Akemi. Amuro, su vida es su pasado trágico, y Shiho igual, su vida es su pasado trágico. Él cambian por él. Aquí, Shinichi sí, Akai no, Amuro no, Ran sí, Shiho no. Me explico. Shinichi y Ran, Bermu, el mejor ejemplo. O sea, estos dos personajes cambiaron radicalmente a Bermu. Y con Shinichi pues también está pues los discursos que da a los malos, lo que ayuda a Shiho de tienes que ser valiente, no puedes huir de tu destino, la influencia que ha tenido también en Ran. Vemos momentos de Ran y cómo ésta piensa en Shinichi, piensa en todo lo que él es y piensa y siente, y cómo ha compartido esa manera de ver el mundo con ella. Entonces también ha influido ahí. Amuro es aliado por Conan. Si Conan no estuviese en la ecuación, Amuro vete tú que estaba colaborando con el FBI. O sea, al final, personajes tanto puntuales como recurrentes cambian de algún modo por este personaje, por Shinichi. Y en las películas esto se ve muchísimo. Me viene otra vez la peli 25, o sea, es que es el mejor ejemplo de lo que es este punto. Y ya terminamos con lo de el linaje top, Y ya terminamos con el linaje top. Shinichi, sí, tenemos ya no solamente los Kudo, sino que encima está metido con esta otra gente. Akai yo contaría que sí, porque al final los Akai y los Sera pues tienen su pro. Es un linaje, podríamos decir. Amuro no, por ahora. Algún día yo supongo que nos contarán quién es la familia de este señor. Espero que sea gente irrelevante, por favor. No quiero que sean también gente de la Interpol o gente súper importante, o que resulta que Amuro es ahora el nieto del primer ministro porque tal, porque... No, por favor, gente random. Ran yo no lo contaría. Sí que es verdad que Kogoro y Eri pues tienen su poquito de persona importante, persona medio famosa, pero no es como un linaje en plan de wow. Y Shiho pues 3/4 de lo mismo con Akai, o sea, los Miyanosera vienen de una familia importante. Entonces, haciendo así un poco de repaso, quedaría de esta manera la tabla, más o menos. Cualquier comentario que queráis añadir de no estoy de acuerdo por esto, a los comentarios, chiquis. Esto, debatible 100%. He intentado ser lo más objetiva posible, pero todo nace siempre de mi subjetividad. En conclusión, y haciendo un poco recapitulación de todo lo que hemos visto, aunque ningún personaje de la historia es 100% un Gary Stu o una Mary Sue, sí hay varios que cuentan con un número lo suficientemente elevado de rasgos como para que puedan ser considerados como tal. De Mary Sue, quizás Ran es la que más se acercaría, pero no la catalogaría como tal por su papel en la obra. Al final, ella no está resolviendo la trama. Tiene sus momentos wow, tiene sus momentos que si dices, pues un poco Mary Sue si te ha salido, pero queda un poco relegada a su papel. La triada capitolina de la serie, Shinichi, Akai y Amuro, entra sin duda en esta categoría. Cada uno con sus propias características, pero los tres son personajes que, aunque tienen su trasfondo, no escapan de esta idealización que se ha hecho de ellos. Es cierto que estas exageraciones suelen darse más en las películas. En el manga suele estar un poco más rebajado todo, pero sigue estando ahí. Y es una crítica que he visto más de una vez con respecto a estos personajes. Entiendo que sobre todo Conan es el prota y que tiene que hacer X cosas, pero a veces parece que la historia, la lucha de décadas y décadas contra la organización, no puede avanzar sin un crío que no ha terminado el instituto. Y eso no lo siento realista.
Pensadlo así. ¿Por qué Shinichi es la bala de plata? ¿Qué tiene Shinichi que no tiene absolutamente nadie más que está luchando contra la organización? ¿Por qué han tenido que esperar hasta que aparezca él para que realmente todo empiece a moverse, todo empiece a fluir? Ahí os lo dejo. Aunque pueden encontrarse diversos ejemplos de este cliché a lo largo de la historia del cine, el término como tal nació en el año 2007, de la mano del crítico de cine Nathan Rabin, después de haber visto la película Elizabethtown, en la que un diseñador industrial viaja al funeral de su padre y en el camino conoce a una azafata que le ayuda a tener una nueva perspectiva de la vida. A raíz del personaje interpretado por Kirsten Dunst, Rabin describió a la Manic Pixie Dream Girl como esa criatura cinematográfica burbujeante y superficial que solo existe en la febril imaginación de escritores-directores sensibles para enseñar a las jóvenes almas depresivas a abrazar la vida y sus infinitos misterios y aventuras. Las Manic Pixie Dream Girls están ahí para ayudar a los hombres inseguros a perseguir su propia y egoísta felicidad. Y como sus protagonistas nunca maduran, los hombres tampoco lo hacen. Antes de definirla, vamos a analizar un momento el término en sí. Manic Pixie Dream Girl. Manic es maníaco, que entre otras definiciones significa fuera de sí, lunático, chiflado. Pixie es una criatura del folclore británico que vendría a ser una especie de hada. Y Dream Girl lo podríamos traducir como chica de ensueño, por lo que si traducimos el nombre total vendría a significar chica de ensueño loca y mágica. La Manic Pixie Dream Girl se define por algunos rasgos distintivos. Es excéntrica, optimista, a menudo infantil y vive según sus propias normas. Para que os hagáis una idea, es como si mezclaras el cliché de no soy como las otras chicas con el de solo yo le puedo salvar, es algo así. En muchas representaciones, su único propósito es inspirar al protagonista masculino, prestando poca atención a su propia historia, objetivos o profundidad emocional. Los críticos han señalado que este tropo trata a los personajes femeninos como meros recursos argumentales, en lugar de personas plenamente realizadas, dejando de lado sus propios arcos emocionales e individualidad. De forma sencilla, una Manic Pixie Dream Girl es un personaje, generalmente femenino, con un carácter diferente y especial a los demás, cuyo único, o al menos principal propósito, es ayudar al protagonista a realizar su viaje interior, sin poner el foco en el propio personaje. Es decir, es una herramienta del autor para desarrollar a un personaje, y no un personaje como tal. Este tipo de personaje se acerca bastante al concepto de musa, no tanto las musas diosas de arte, sino el objeto de inspiración. No es alguien, es algo que ayuda al artista / protagonista a cumplir lo que quiere, a realizarse. Es un poco difícil establecer qué personajes entran en este tropo, porque por lo general no son personajes extremadamente planos. Este cliché suele mostrarse de forma más sutil que otros, por eso en ocasiones es complicado decir si este personaje entra o no en esta categoría. Algunos de los más famosos, de los que la gente más encuadra en esta definición y que yo más controlo porque he visto las obras, son los personajes femeninos de John Green, en especial Margot de Ciudades de Papel es un buen ejemplo, aunque tanto el autor como parte del público han defendido que la obra es más bien una crítica al arquetipo que una representación, pero bueno, es un buen ejemplo. También está Luna Lovegood de Harry Potter, o la que yo creo que es el mejor ejemplo, Kaori de Your Lie in April. Quiero que la tomemos a ella como representante. Chica excéntrica y diferente, con actitudes inusuales que se salen de las normas establecidas, pero que tienen un aire mágico y filosófico que sirven al protagonista masculino para superar sus problemas. Y aunque sí tiene un poco su propia subtrama, no se pone un foco sobre ella. La historia de Kaori no es suya, es parte de la historia de Kosei,
podría cambiarse el personaje de Kaori por una clase de cocina y el viaje personal del prota podría ser el mismo. Kaori no tiene el foco, no es su historia la que importa, sino cómo esa historia afecta y ayuda a Kosei. Espero que se haya entendido bien porque este es el mejor ejemplo de lo que es este cliché. Para poder hacerlo más sencillo para todos, a la hora de analizar a los personajes de Detective Conan, vamos a tomar 3 puntos base. Primero, personaje excéntrico, alocado, que tenga un aire mágico. Segundo, que ayude al prota a realizarse, en este caso vamos a tomar a Shinichi, aunque vamos a ver algunos casos que no se quedaría solo en él, y que no tiene su propio camino. En un principio, Rabin creó este término con el objetivo de visibilizar una actitud con respecto a algunos personajes femeninos que no era del todo justo para con ellos. Sin embargo, el término se popularizó rápidamente. El debate en torno al cliché de las Manic Pixie Dream Girls ha evolucionado desde entonces, lo que ha llevado a algunos escritores y cineastas a deconstruirlo o subvertirlo en sus obras. Películas como Ruby Sparks, 500 días juntos y Eterno resplandor de una mente sin recuerdos exploran los peligros que tiene idealizar a las mujeres, con personajes que inicialmente parecen Manic Pixie Dream Girls, pero que luego revelan las complejidades y los desafíos de ser vistos desde una perspectiva tan estrecha. Al final, este cliché es como todo, un reflejo de la sociedad en la que nació, y la Manic Pixie Dream Girl es un reflejo de un momento de la sociedad que buscaba algo diferente. Pero no solo se ha subvertido el propio cliché, y este tema me ha parecido interesante añadirlo. Varios artículos e investigaciones ligan este concepto de la Manic Pixie Dream Girl a la neurodivergencia. Personas, y sobre todo mujeres, por ejemplo autistas, se han sentido profundamente identificadas con estos arquetipos de mujer que no terminan de encajar en la sociedad porque ven y entienden el mundo de forma diferente. Y la Manic Pixie Dream Girl presenta estas características como algo deseable y no como un problema. No estoy diciendo que las Manic Pixie Dream Girl sean autistas, ni que solo los autistas se puedan ver representados en ellos, pero sí que se ha vinculado esta situación al cliché en numerosas ocasiones y me ha parecido pertinente traerlo. Yo ahí lo dejo. Como hemos dicho, este tropo es de los más difíciles de localizar, así que vamos a tomar los ejemplos con muchas pinzas, porque si bien como tal no diría que hay ninguna Manic Pixie Dream Girl en Detective Conan, sí hay ciertos detalles que me han dejado pensando en relación a algunos personajes. Empezando por Ran. Podría debatirse, pero Ran está a medio camino entre serlo y no serlo, porque como hemos señalado también tiene sus rasgos de Mary Sue. Vamos a tomar la última definición que hemos visto. Personaje excéntrico, no diría... Sí que está un poco idealizada, pero no entraría tanto en esa imagen de chica alegre y optimista que ve la vida con otros ojos. ¿Que ayudan al protagonista? Sí. ¿Generalmente hombres con un interés romántico hacia ellas? Sí. ¿A realizarse sin perseguir su propia felicidad? No exactamente. Y estos personajes nunca crecen. No exactamente. Con Ran es algo difícil de determinar. Por un lado, Ran es un personaje que tiene una buena construcción y un papel marcado e importante en la historia. Por otro, aunque sí puede verse una evolución, no podríamos decir que tiene un arco de personaje propio. Es decir, Ran no tiene un conflicto personal que tiene que superar a lo largo de la historia. Su conflicto es que echa de menos a Shinichi y, si acaso, que quiere que sus padres vuelvan a estar juntos. No se enfoca en Ran tiene que aprender a confiar, o Ran tiene que superar su miedo al abandono, o Ran tiene que ganar confianza y confesarse. No hay un objetivo personal claro y marcado para Ran dentro de la historia. O al menos no está tan definido como lo está para otros. En esencia, Ran está ahí para ser el motivo del prota, que es precisamente una de las cosas que más le critican al personaje, que no aporta nada a la historia. Y aunque sí vemos que a lo largo de la serie ha ido madurando, aceptando la situación y participando de forma activa en la trama, no hay un arco para ella como sí lo puede haber para Shinichi, madurar, aprender que sus actos tienen consecuencias, lidiar con el trauma de dejar morir a una persona, o para Haibara,
superar sus traumas, sus miedos, abrirse a los demás, ser valiente. Que esos arcos estén bien desarrollados es ya otro tema. Esto lo quiero tratar más en profundidad en otro vídeo que estoy ya preparando, pero os dejo aquí la idea principal. Ran no tiene un arco de personaje, pero no es necesario que lo tenga. Ya lo hablaremos cuando llegue el momento. Otros personajes que me han dejado pensando también son Masumi y Kobayashi. Con Masumi la personalidad excéntrica la tiene, el no ser como las otras chicas, se sale un poco de las normas convencionales, ayuda al prota en cierto modo y al igual que con Ran no tiene un arco personal. Tenía un arco personal hasta que apareció Mary y entonces pasó a ser la misión de Mary y no tanto la de Masumi. Nunca nos centramos en ella, lo que piensa, lo que siente, lo que quiere. Es una herramienta en las tramas de los demás. Creo que un buen ejemplo de Manic Pixie Dream Girl podría ser una mezcla entre estas dos. Por su parte, con Kobayashi pues tienes al chico más apagado, que conoce a esta chica especial y con una forma particular de ver el mundo, que ayuda al chico a superar sus problemas. De nuevo, recuerdo que lo estoy cogiendo mucho con pinzas y estoy comentando más bien características muy específicas que por sí solas no convierten al personaje en el cliché. Básicamente, Kobayashi no es una Manic Pixie Dream Girl, pero tiene pequeños detallitos que he cogido de, pues mira, esto es un ejemplo de algo que tiene, pero por sí tener ese rasgo no te convierte en ese personaje. Y ya por último, añadir una relación que aunque no entrarían aquí porque apenas tenemos nada de ellos, al pensar en el cliché me han venido a la cabeza. Digamos que una Manic Pixie Dream Girl sería Akemi. Tenemos a la chica especial que llega a la vida del hombre solitario gris y depre para darle luz, magia y una nueva perspectiva por medio de ser su interés amoroso, con la personalidad y toquecitos de Masumi. Imaginaos que mezclamos a estas dos, pues algo así sería. ¿Qué pasa con esto? Bueno, como ya hemos comentado, aunque sí que hay aspectos de crítica en el apartado de personajes de esta historia, en lo personal no lo llegaría a calificar como algo negativo en exceso porque sucede con muchísimos personajes. Y no es malo. No es necesario que todos tus personajes tengan un arco de desarrollo y crecimiento al nivel de Zuko en Avatar. Con el elenco tan enorme que tiene esta serie, es muy complicado darles un arco complejo, completo y que perdure en el tiempo a todos los que tiene. En conclusión, ¿hay Manic Pixie Dream Girls en Detective Conan? No. Aunque algunos personajes femeninos tengan características tradicionalmente atribuidas a este tropo, ninguna llega a cumplir ese papel al 100%. Al contrario que los otros dos clichés que comentamos en este vídeo, la Manic Pixie Dream Girl es un concepto muy difícil de visualizar, en parte por la brevedad de su vida y en parte por lo subjetivo que puede llegar a ser a veces su determinación. ¿El personaje está ahí solo para el protagonista o realmente tiene mundo propio, pero no llegamos a verlo? Estamos en el año 1999. Gail Simone, guionista de historietas estadounidense, crea una página web llamada Women in Threads para ejemplificar casos de personajes femeninos en los cómics cuya única existencia es morir o sufrir un daño muy fuerte para el desarrollo del protagonista. El término viene del número 54 de Linterna Verde, publicado en 1994, 5 años antes de la creación de la web, donde el superhéroe vuelve a casa para encontrar a su novia muerta y metida dentro de la nevera. La mujer en la nevera se refiere a esos personajes femeninos que sufren una gran violencia, muerte, agresiones fuertes, pérdidas de poderes o habilidades, con el único objetivo de impulsar la trama del protagonista masculino. No te ataco a ti, ataco lo que más quieres, que curiosamente suele ser su pareja mujer que acaba fatal y que queda olvidada porque lo importante no es cómo logra ella sobrevivir a ese trauma, sino cómo afecta ese evento al prota. Es básicamente como una Manic Pixie Dream Girl, pero al revés, en lugar de bueno, malo.
Ya desde su lanzamiento, muchos argumentaron que eso no se da solamente con las mujeres, sino que muchos personajes masculinos también sufren esa violencia. La diferencia, según apuntan algunos, como por ejemplo el creador de contenido John Barton, es que por lo general los hombres suelen recuperar su status quo, mientras que las mujeres no. No me he querido explayar tanto en la definición y el origen porque creo que la mejor manera de entender este cliché y de marcar las características que vamos a usar para analizar los siguientes personajes es con un ejemplo. Y nos vamos al ejemplo más claro y más usado para este tropo, y para mi gusto el que es más fácil de explicar y de entender: Batman y Batgirl. Batgirl es una superheroína independiente que sufre un destino horrible cuando el Joker la ataca y la paraliza con el único objetivo de hacer daño a su padre, el comisario Gordon. Y ya de paso pues se mete un poco con Batman. El objetivo de esa historia, de ese trauma para la protagonista, es solamente darle desarrollo a Batman, a Gordon. Ella es solamente un medio. En un caso similar, como comentábamos antes, Batman también termina en una historia paralizado, pero es contra él, por él, y además enseguida se recupera y logra volver a su status quo. Bárbara Gordon, Batgirl, debe crearse una nueva identidad para poder seguir siendo quien era. Como este hay muchos ejemplos a lo largo de la historia, no solamente de los cómics. Las típicas películas donde matan o secuestran a la mujer o a la hija del prota y este tiene que ir a rescatarla. Incluso el propio videojuego de Mario Bros. Se podría argumentar que entra dentro de este tropo, porque tenemos a una mujer sufriendo violencia, porque eso es un secuestro, simplemente para dar un motivo al prota de avanzar, de tener una historia. Han pasado 25 años desde el nacimiento de este término, y a pesar de que la sociedad haya evolucionado, este cliché sigue presente en la ficción, aunque con algunos nuevos matices. Para empezar, ya no es exclusivamente o mayoritariamente con personajes femeninos, ya no es solamente una manera de usar a tus personajes femeninos. Ahora este recurso se aplica indiscriminadamente, tanto a hombres como a mujeres, niños o adultos, buenos o malos. Es decir, ya no es un recurso que limita a las mujeres al papel de objeto de motivación, sino una forma de dar una especie de profundidad a un personaje. Y eso es lo que vemos en Detective Conan. Seguro que os habéis percatado de la cantidad de personajes en Detective Conan cuyo único motivo para actuar como actúan es porque X persona murió. El personaje que mejor podría reflejar este cliché es Akemi, una mujer creada por y para morir, y dar así un motivo de desarrollo y evolución a otros personajes. Pero tenemos de todo tipo: Jodie con su padre, Akai con Akemi, Kir con su padre, Amuro con Scott, Haibara y Akemi, Amuro y Elena, Akai y Sutomu, Meri y Sutomu, Sato y Matsuda, Takagi y Date. La gran mayoría, por no decir todos ellos, son personajes creados exclusivamente para morir, para dar una motivación al personaje de actuar. La pregunta es, ¿realmente son mujeres en la nevera? Dejemos de lado un momento el tema del género porque aquí caen todos. Para identificarse con este recurso no basta con ser el pasado trágico de X personaje. Vamos a repasar lo que hemos comentado antes. Personaje que sufre una gran violencia con el objetivo de impulsar la trama y el desarrollo del personaje. No son personajes, son un objeto de la trama para otro personaje. Vamos a hacer una panorámica de estos personajes y ver si realmente entran en esta definición. Empezamos con Akemi. Aunque fue un personaje creado para morir e impulsar la trama tanto de Ai como el desarrollo de Akai, con el tiempo ha ido cobrando mucha más importancia en la historia, hasta el punto en el que vemos que sin su muerte no tendríamos historia. Este tema ya lo comenté en un vídeo que os dejo por aquí. Además, un aspecto importante de este tropo que quería comentar en específico con este caso de Akemi es la violencia gratuita y el ensañamiento que se tiene con el personaje femenino, para dar más drama o más morbo, por el shock value. Sin embargo,
En la muerte de Akemi, la escena se centra más en ella y en el impacto que ésta tiene en Conan, más que la violencia por amor al arte. También es verdad que es un shonen bastante light, pero me parece bonito hasta cierto punto el respeto con el que tratan la muerte de Akemi, porque luego hay otras que son mucho más bestia. Ahora vamos con el grupito de Wild Police Story. Diría que Scott se acerca mucho más a la definición de mujer en la nevera que Akemi, porque su muerte sí que existe única y exclusivamente para el desarrollo de Amuro y su rivalidad con Akai. Además, su muerte es un poquito más bestia que la de Akemi. Y en cuanto a Date y Matsuda, Date fue el personaje en la nevera de un episodio porque a alguien se le ocurrió que hacía mucho que no secuestraban a Takagi y Gosho quería dar pistas de que Amuro era policía, y Matsuda se acercaría un poco más al tropo porque sí tenemos el tema de persona importante que muere de forma muy bestia y esa es mi trama personal. Sin embargo, todo esto era al principio. Después del spin-off y los capítulos que han ido añadiendo al manga, tenemos una nueva visión de estos personajes que nos permite convertirlos en algo más que el pasado trágico. Tienen su propia historia, su personalidad, sus miedos y deseos. De hecho, tienen más arco de personaje, construcción y evolución en 3 capítulos del spin-off que muchos personajes de la serie. Ya no son solamente un recurso de la trama vacío para motivar algo o a alguien. Son personajes del universo de Detective Conan de pleno derecho. Los padres. Jody y su padre, Kir e Ethan, Amuro y Elena, Akai y Tsutomu, e incluso la propia Akemi con sus padres. Todos personajes creados para ser el motivo del personaje. ¿Por qué estás contra los malos? Porque creo en la justicia y... porque mataron a mi papá. Que por cierto, este tema es interesante también y lo podemos hablar otro día. Esto creo que entra más en el cliché de padres muertos que en el recurso que estamos tratando, pero me parecía importante mencionarlo. De todos estos casos, el que más se acercaría quizás sería el de Kir e Ethan, porque al contrario que los demás, Elena y Tsutomu, Ethan no ha tenido nada más allá de ser el personaje que muere para traumar al personaje y darle un motivo de actuar. Nos dan lo suficiente para que podamos cogerle cariño, no como con el padre de Jody que no sabemos ni cómo es, pero no lo vuelven relevante como han hecho con Elena y hasta cierto punto con Tsutomu. Ellos sí que tienen una trama propia, Ethan no. Además, Ethan creo que tiene una de las muertes más bestias de todas. Y es un personaje que me gusta mucho y quería hablar de él. Ahora, ¿cuál es el problema principal que veo yo aquí a la hora de determinar si son o no mujeres en la nevera? Pues que técnicamente, y a excepción de Akemi, todos son personajes que estaban muertos ya al inicio de la serie. No han muerto, no les hemos conocido. Ergo, no creo que entrarían tanto en la definición planteada. Aunque son personajes creados para morir por el desarrollo de otro personaje, no se les ha quitado la identidad para enaltecer a otro. No son personajes a los que se les haya quitado la oportunidad de ser. Simplemente nunca fueron. Y como comentaba antes, con el paso de los años les han permitido brillar y convertirse en algo más que el motivo. Antes de la conclusión, quiero comentaros un último ejemplo y que me digáis por favor en los comentarios si para vosotros entra dentro de lo que es mujer en la nevera. Para mí es el más cercano, pero me gustaría mucho saber vuestra opinión. Seiji. O Narumi, el nombre que le queráis poner. Una mujer que aparece en un caso, la conocemos, forma un vínculo con el protagonista, tiene un vínculo con el protagonista, no es un aleatorio, le cogemos cariño y muere de una forma violenta con el fin de dar un desarrollo al protagonista. Es literalmente lo que pasa con Alex en ese número de Linterna Verde. La novia del superhéroe aparece por primera vez en el número 48 y muere en el 54. 6 capítulos. 6. Solo que en el caso de Seiji no es una búsqueda de venganza lo que debe enfrentar el héroe. Es el cara a cara contra sus ideales, contra el que podríamos decir que es su mayor miedo. Seiji es un personaje creado y eliminado única y exclusivamente para el desarrollo del protagonista.
Y, al contrario que Akemi y muchos otros, nunca conoceremos realmente. Nunca llegará a ser una persona para nosotros, solo un recuerdo triste de lo que pudo ser. En conclusión, aunque tenemos muchos ejemplos de personajes similares, no considero que Detective Conan sea una historia que recurra al tropo de mujer en la nevera. Este recurso narrativo, igual que el de Manic Pixie Dream Girl, se desarrolla en gran parte por una tradición literaria donde la mujer era simplemente el objetivo, el ideal a alcanzar, y no un personaje con su trasfondo y su papel en la historia. Y si algo bueno tiene Detective Conan son sus personajes femeninos. Por ello, y aunque hayamos dado un poco de vueltas para encontrar algún ejemplo válido de este tropo, podemos afirmar con contundencia que Detective Conan no tiene mujeres en la nevera. Quiero terminar el vídeo con un par de reflexiones. La primera, como he dicho al inicio, es que no soy Dios. No tengo la verdad absoluta y no digo en ningún momento que estos clichés estén o no en Detective Conan. Son simplemente reflexiones que tengo acerca de la construcción de los personajes y la historia en este anime que tanto me gusta. Y la segunda, la que me parece más importante y el mensaje final con el que me gustaría que os quedarais de este vídeo. Existan o no, no es malo. Los clichés no son más que una manera de crear que, con el tiempo, se ha asentado en los cimientos de las historias. Un cliché no es algo malo en sí. No es malo que una historia tenga un Gary Stu o una Manic Pixie Dream Girl. No es malo que un personaje se encuadre en alguna de esas acepciones. Y sobre todo, por encima de todas las cosas, no es malo que te guste. Aunque un personaje pueda llegar a ser un cliché con patas, o una historia sea lo más predecible del mundo porque tiene todos los tropos habidos y por haber, eso no tiene que determinar tu disfrute. Si Shinichi es un Gary Stu y es tu favorito, que sea tu favorito. Es casi imposible crear a un personaje perfecto, y estas etiquetas llevan décadas y décadas implantadas en el imaginario colectivo. Claro que podemos tratar de analizar de forma objetiva y técnica si un personaje tiene una buena construcción o no, pero si un personaje te gusta, que no te importe si está bien escrito, mal escrito, si tiene clichés o si es lo más novedoso del mundo. Porque si alguien resuena contigo, es que está hecho para ti, y al final eso es lo único que importa de verdad. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado, no te olvides de dejar un like, suscribirte si quieres más cosas así y dejarme en los comentarios qué os ha parecido. Decidme si os gustaría una segunda parte con otros clichés. Tengo pensados ya el de Deus Ex Machina, el de la Femme Fatale, que me gustaría mucho, y me faltaría un tercero. Así que si tenéis ideas, por favor, dejadlas en los comentarios. Quiero daros de todo corazón las gracias por haber llegado hasta aquí. Ya sabéis que yo no soy mucho de vídeos largos porque de verdad me cuesta muchísimo hacerlos y sé que no tengo la mejor edición del mundo, yo lo sé, lo intento, pero de verdad que he puesto todo lo que he podido de mí en este vídeo y espero de corazón que lo hayáis disfrutado. Muchas gracias por llegar hasta aquí y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!